predicando por la tarde el Evangelio de Juan, y como es costumbre en esta iglesia hemos ido versículo a versículo a versículo en el mismo libro, explicando todos los pormenores de Juan del capítulo 1 al 3. Hoy comenzaríamos el 4, ¿verdad? Ya está. Ajá. Y voy a dar una ¿cómo se llama? Una recopilación de los primeros 3 capítulos, ¿verdad? Y una breve introducción del capítulo 4. Entonces, antes de eso, usted ya conoce este diagrama. Entonces, los hermanos que predican en esta iglesia, los predicadores, esto lo van a hacer ustedes, ¿verdad? Así que ponga atención y lo van a hacer en 3 minutos. Yo voy a hacerlo en 5 ahorita. O sea, sí, lo voy a hacer más despacio para que usted lo pueda entender. Este triángulo que está acá representa a Dios, es un triángulo equilátero, tiene 3 lados iguales, ¿verdad? Y este triángulo representa a Dios, le dije, a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, es un solo Dios en esencia, manifestado en 3 personas distintas. Y esa es una doctrina cardinal, hermano, importante, que Juan, por cierto, en su evangelio es un evangelio de alta cristología, donde Juan se preocupa de que los lectores entiendan que Jesucristo no es simplemente el Hijo de Dios, sino que Jesucristo es Dios mismo, es Dios hecho carne, es Dios Hijo, y eso lo dice en el capítulo 1. Entonces, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, Dios es santo, ¿verdad? Dios es santo y nos dio el ¿qué? ¿Qué es esto? Los 10 mandamientos. En Éxodo, capítulo 20, segundo libro de la Biblia, Dios le da los 10 mandamientos. ¿A quién se los dio? ¿A los salvadoreños, a los peruanos o a los israelitas? Se los dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Y los 10 mandamientos nos enseñan, ¿verdad? La voluntad de Dios, la santidad de Dios. ¿Y qué es los mandamientos? No mentirás. ¿Alguna vez usted ha mentido? Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Usted siempre obedeció a su papá y a su mamá? No, ¿verdad? Entonces los 10 mandamientos nos muestran la pecaminosidad del hombre y la santidad de Dios, ¿verdad? Entonces, por medio de los 10 mandamientos entendemos que los seres humanos somos pecadores. Y como somos pecadores, necesitamos un redentor. Así que esto se llama la ley o los 10 mandamientos, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Entonces, hermano querido, aquí está este hombre, un ser humano común y corriente, sobre el mundo, ¿verdad? Como la mayoría de personas hoy en día, están en el sistema mundanal viviendo su vida normal. Entonces, este es un pecador porque ya nació pecador, ¿verdad? El pecado que Adán tuvo, él lo imputó a la raza humana. Todos los seres humanos que nacemos en este mundo, nacemos pecadores, con una naturaleza inclinada al pecado, ¿verdad? Entonces, este individuo, esta persona no creyente, no renacido, incrédulo, si este individuo no pone la fe en Cristo Jesús en un momento de su vida, ¿a dónde va a parar? Al infierno. Que Dios lo hizo para Satanás y sus ángeles, pero la gente común y corriente insiste en rechazar la gracia de Dios, insiste en rechazar la sangre redentora de Cristo. Entonces, querido hermano, el individuo pecador, su vida natural es hacer pecados y pecados, ¿verdad? Pero a veces se pone un poco religioso y hace buenas obras para alcanzar, según él, alcanzar el favor de Dios. Eso es imposible, ¿verdad? Porque con buenas obras no se agrada a Dios. Entonces, aquí hay una barrera de pecados
que divide al Dios santo, justo y bueno del ser humano pecador. Entonces Dios toma la iniciativa, ¿verdad? Y Él dio ¿a quién? ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo, ¿verdad? Que vino a morir en una cruz, y Él, en la cruz, Cristo Jesús, murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Hizo un pago completo, total, judicial y legal por todos nuestros pecados. Ahí en este punto la gente dice, no me gusta mucho eso, pero entendamos, cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados eran futuros porque no habíamos nacido, ¿verdad? Es de usar la lógica, ¿verdad? Porque si alguien cree que Cristo no pagó todos los pecados de la cruz, está diciendo que es un trabajo insuficiente e incompleto. Y el Señor no pagó por todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos. Entonces, esa es la buena noticia, hermano, ¿ya? Que Él nos sustituyó a nosotros en la cruz, que Dios el Padre tomó todos nuestros pecados y los imputó, los puso en el cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo murió en la cruz, ¿verdad?, por nuestros pecados, eso satisfizo la ira y la justicia de Dios. Ya Dios había castigado a un ser humano por todos los pecados de todas las épocas. Ese es el Evangelio, hermano. Esa es la buena noticia, que tenemos un Redentor, ¿entiendes? Y la pobre gente que está allá afuera, que no tiene un Salvador, ellos van a ir a pagar por sus pecados. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por pecadores? No, todos pecamos, van a ir allí porque rechazan constantemente, diariamente, esa sangre redentora derramada en la cruz. ¿Pecamos a diario los creyentes? Sí, de pensamiento, con las palabras, con los hechos, ¿verdad? Somos seres humanos débiles. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que hacer este hombre para ser salvo? Ahí está, creer, poner la fe, poner la confianza, poner la esperanza, apoyarse en Cristo Jesús. Y así de fácil. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, no por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esa es la redención por la fe sola en Cristo. Entonces, hermano querido, este individuo cuando pone la fe en Cristo ya no tiene acceso al infierno, ¿verdad? Y recibe el regalo de la vida eterna, no el premio por portarse bien, ¿verdad? Porque al humano le cuesta portarse bien, sino que el regalo de la vida eterna. Muy bien, va. Pero ahora que somos creyentes, ¿qué? Cuando una persona pone la fe en Cristo, él es justificado, es declarado justo ante Dios, y ese es un evento que ocurrió en un momento en el pasado. En el momento que usted ejerció la fe en Cristo Jesús, usted fue justificado para siempre. Pero luego de que usted ha sido salvado, después de que usted ha nacido de nuevo, ¿qué sigue? Sigue la santificación, ¿verdad? No para ser salvo, sino porque ya es salvo, ¿verdad? ¿Y cómo se santifica el creyente? Guiado a través del Espíritu Santo y las Escrituras. Ahí están, hay mandamientos en las Escrituras, hay promesas, hay principios para hijos de Dios que han nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, ahí comienza un segundo después el proceso de santificación. La justificación fue un evento en el pasado, en un punto en el tiempo, pero la santificación es un proceso que nos va a durar toda la vida. Por eso traigo este principio, que el hermano Gabriel lo vamos a estrenar. Se me ha olvidado que estaba aquí el hermano Gabriel. Va. El cristianismo es creer en Cristo, es conocer a Cristo, es servir a Cristo, es adorar a Cristo, es amar a Cristo, es obedecer a Cristo, es servir a Cristo,
es someterse a Cristo. Nuestra vida entera es Jesucristo. Pregunto nuevamente, ¿y esta es justificación o santificación? Es santificación. O sea, esto es para creyentes, ¿verdad? Un creyente no necesita adorar y servir, no necesita ejercer la fe sola en Cristo solamente para nacer de nuevo. Y solo naciendo de nuevo puede comenzar su proceso de santificación. Así que otra vez, hermano. El cristianismo es creer en Cristo, es conocer a Cristo, es servir a Cristo, es adorar a Cristo, es amar a Cristo, es obedecer a Cristo, es servir a Cristo, es someterse a Cristo. Nuestra vida entera es Jesucristo. Ajá. Si yo les he mencionado justificación, luego santificación, ¿qué sigue? Sigue la glorificación. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Eso es un evento futuro que va a ocurrir cuando Cristo venga por su iglesia. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los que hayamos quedado, seremos transformados. Entonces, en la justificación somos salvos de la pena del pecado. Oigan, un creyente nacido de nuevo nunca, jamás para el infierno, porque ya fue declarado justo por Dios. Y la justificación es que Dios en su soberanía declara justo a toda persona que pone la fe en Cristo Jesús. Justificado, ¿verdad? Luego, este creyente se va santificando por la palabra y ahí es salvo del poder del pecado por la palabra, por el Espíritu. Y en el futuro va a ser salvo de la presencia del pecado con un cuerpo glorioso, como el de Cristo cuando resucitó. ¿Son esas buenas noticias, hermano? Claro. Recuérdalo, justificación, santificación y glorificación. Se conoce como los 3 tiempos de la salvación. Muy bien. Entonces, como le dije, como iglesia hemos estado predicando del Evangelio de Juan, un evangelio que todo creyente ya debería haber leído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Juan, ya le dije, es un libro de alta cristología donde Juan procura que el lector entienda que Jesucristo es Dios y que la salvación es por la fe sola, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el famoso versículo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos dicen que esa es la Biblia resumida, ¿verdad? O sea, ahí está el plan de salvación de Dios para todo aquel que ejerce la fe sola en Cristo. ¿Cuál es el regalo? La vida eterna, por fe sola. Entonces, Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, dice esta frase. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Jesucristo no es simplemente un ángel, como dicen algunos ahí, o un Dios pequeño. No, Jesucristo es Dios encarnado. Y eso lo dice el capítulo 1 de Juan. Vamos a seguir. Número 2. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. En el mismo capítulo 1, ahí dice que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo, por el verbo. Él es Dios creador. Yo ahorita no puedo tocar versículos porque no nos va a pasar el tiempo, pero le dejo la inquietud que en su casa usted lea. Voy a estar hablando de Juan, del capítulo 1 al 3, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 1 dice eso, que Cristo es Dios creador, ¿verdad? Número 3. La ley vino por Moisés, pero la gracia por Cristo. Ya le mostré, la ley vino por Moisés. Y la ley y los 10 mandamientos nos enseñan que somos pecadores, ¿verdad? Y que Dios es sumamente santo. Y que nadie... Es más, la ley no son 10 mandamientos, son 613, ¿verdad? Entonces, nadie los puede cumplir todo el tiempo, todos los días, en cada momento.
Por eso tiene que ser la salvación por la gracia de Dios. Porque nosotros no alcanzamos el estándar que Dios exige de santidad para ser salvos. Es por gracia. Es por gracia. ¿Verdad? Número 4. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo, a lo que había creado, a su tierra. Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Verdad? ¿Y cuál es el requisito ahí, hermano? Ejercer la fe. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo glorioso del Evangelio de la Gracia. Que no te exige, tenés que hacer esto, otro. No, tenés que ejercer la fe primero para nacer de nuevo, para que seas una nueva criatura. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Pero debo de seguir 5. Perdón. Se quedó el 5. Sí, se me cayó el 5. Pero vamos a buscarlo. Ahí está el 5. Y aquel verbo se hizo carne. Mire. Juan dijo que el verbo era Dios en el versículo 1 y dice más abajito en el 14, y aquel verbo se hizo carne, ¿verdad? Y vimos su gloria, ¿verdad? Lleno de gracia y de majestad. 6. Y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. 7. Juan lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Que quita qué? ¿El pecado de quién? Mío. ¿De solo algunas personas, como dicen por ahí? De todos. No. Dicen ahí por ahí que Cristo murió solamente por algunos elegidos, unos poquitos, ¿me entiendes? No, ya el hermano dijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. La redención está disponible para todas las personas. Dios no tiene humanos preferidos para salvarlos y amarlos y regenerarlos y darle vida eterna. No. Cada ser humano decide si ejerce la fe en Cristo o no lo hace. Entonces Juan, cuando presentó a Cristo ante sus discípulos, le dijo, señores, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Las buenas obras pueden quitar los pecados? No, ¿verdad? Solo esa sangre bendita, maravillosa y celestial derramada en la cruz puede pagar nuestras rebeliones, nuestras rebeldías, nuestros pecados personales. ¿Cómo le llamó Natanael 8 a Cristo Jesús? Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fue aquel que le dijo, ¿verdad? Que estaba allá debajo de una higuera. Entonces, él se sorprendió cuando Cristo le dijo eso. Entonces Natanael, emocionado y agradecido, le dice, Rabí, o sea, tú eres un maestro, ¿verdad? Eres el Hijo de... Mire, y esa frase, Hijo de Dios, no significa así textual y humanamente hablando, no, que es de la misma esencia de Dios, ¿verdad? Jesucristo es Dios, hermano. Definitivamente. Y le llamó también el Rey de Israel. Seguimos, 9. Convirtió el agua en vino en Caná de Galilea. Juan en su evangelio nos presenta 7 señales, ¿verdad? Que le van a mostrar al pueblo de Israel que él es el Mesías que iba a venir. Y la primera señal fue esa, ¿verdad? Que convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Luego, Jesucristo purifica el templo de comerciantes. porque al ser humano le gusta negociar con las cosas de Dios. Al humano le gusta lucrarse en el nombre de Dios, ¿verdad? Y mucha gente se ha enriquecido de mala manera. Quiero decirle, esta iglesia es una iglesia cristocéntrica, neotestamentaria, donde entendemos que el diezmo era una estructura para el pueblo de Israel, no para la iglesia de Cristo. Se lo aclaro por si quiere seguir viniendo a esta iglesia. Pero, ¿verdad?
es porque Pablo nunca lo mandó en sus cartas a las iglesias, que había que diezmar. No, no. Esa era una estructura. ¿Qué libro tocan cuando se habla de eso? Malaquías. ¿Y Malaquías a quién le habla? ¿A los salvadoreños o a los israelitas? A la casa de Israel, ¿verdad? Ese es nada más un apunte, fuera de contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, mire, mucha gente rechaza a Cristo, rechaza las iglesias, porque se ha dado cuenta que algunos por ahí hacen negocio con la palabra de Dios, se enriquecen ilícitamente, y eso es un tropiezo para la obra de Dios. Muy bien, vamos al 11. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Eso lo dijo Cristo. No hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Es más, en otro evangelio dice, ustedes la han hecho cueva. ¡Wow! Hermano, Cristo mismo lo dijo. Mire, si Cristo predicaba fuerte, aquí yo lo he explicado varias veces. Él le llamaba a estos comerciantes escribas y fariseos hipócritas. Aquí hay muchos predicadores, yo creo que ustedes nunca le han dicho a sus miembros así, ¿verdad? Pero Cristo lo hacía. Que se lo merece, dice el hermano Jorge. Calmado, hermano, calmado. Sí, es bíblico, ¿verdad? Cuando una persona finge algo que no es un hipócrita. Es un hipócrita. Entonces Cristo habló muy claro, ¿verdad? Muy claro. Sigamos. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Se refería al templo físico? No, se refería a su gloriosa resurrección, ¿verdad? Entonces ahí, hermano, cuando Cristo es resucitado, ahí comprueba que Él es Dios, que no era un ser humano común y corriente. Hay muchas religiones y hay muchos líderes, pero ningún líder se oye de que ha resucitado. Solo Cristo Jesús. Entonces tenemos un Dios sin igual que resucitó de los muertos, que ascendió al cielo y que pronto va a ir por su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? Está compuesta por todas las personas que hemos puesto la fe sola en Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien. Número 13. Os es necesario nacer de nuevo. Aquí ya nos ponemos serios. ¿Y usted ya nació físicamente? Sí, aquí estaba, aquí lo veo. ¿Y usted ya nació espiritualmente? Entonces, usted tiene vida eterna. ¿Hace cuántos años nació usted de nuevo? Muchos años. Está bien, te vale. Pero ¿cuándo comenzó nuestra vida espiritual, hermano? ¿Cuando nacimos físicamente? No, cuando ejercimos la fe en Cristo Jesús. Desde ahí comienzan a contar sus años, ¿verdad? En Cristo. Antes estábamos en Adán, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados. Es más, no, estábamos también condenados. Porque el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces fuimos adoptados en la familia de Dios. Ahora somos legítimos hijos de Dios. ¿Qué podemos llamarnos cristianos o creyentes? Pero lo mejor es hijos de Dios. Entonces, Cristo le dijo esta frase a una persona común y corriente. No, se lo dijo a uno de los líderes del judaísmo, la única religión que existía en el tiempo que Cristo vino. El hombre ayunaba, el hombre oraba, el hombre hacía muchos ejercicios espirituales, pero no era salvo. Era un religioso. Y hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que asisten a iglesias y son solamente religiosos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo.
no han ejercido la fe sola en Cristo solamente para su salvación, ¿no? Entonces por eso Cristo le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si a mí Cristo me dijera, mira Will, y tú eres salvo, Will. Señor, soy el pastor de la iglesia. Equivocado. Will, ¿sos salvo? Sí, Señor, aquí tengo más de 50 personas. Equivocado. Wilfredo, ¿sos salvo, Wilfredo? Señor, tú sabes que yo leo la Biblia y oro y predico. No te he preguntado eso. Señor, sí, soy salvo porque he puesto la fe en ti. He creído que moriste en la cruz por mis pecados pasados, presentes y futuros, y que he sido redimido, justificado y adoptado en tu familia, Señor. Vaya, que te estás avivando, Will. Pendiente. No, y de hecho, hermano, mire, hay una pregunta que se hace ahí en el librito, ¿verdad? Y se lo digo de manera de ejercicio. Si usted va al cielo y le pregunta al Señor, ¿por qué tengo que dejar de entrar al cielo? ¿Qué le diría? Porque yo fui a la iglesia el 21 de diciembre, de domingo, y estaba rica la comida. Ojalá que esté rica, chef. Si no le gusta la comida, el hermano que está ahí atrás la ha preparado, el chef que tenemos aquí. Hay cualquier reclamo, así que con él, ¿verdad? Y si no les gusta, Nemil otra vez nos va a cocinar. Aquí está Nemil, ya te vas a la competencia. Entonces, hermano, ¿por qué somos salvos? Por la fe. Esa santísima fe. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso está en el capítulo 3. Cristo pone ese ejemplo antiguo testamentario. Porque mucha gente se queja y hace observaciones que cuando predicamos el Evangelio de la Gracia dice, mire, es que así se oye muy fácil. Entonces Cristo lo ilustró con este pasaje, ¿verdad? Que en un tiempo el pueblo de Israel renegaba de Dios, y entonces Dios, disciplinando a su pueblo, les envía serpientes también. Y empiezan a morderlos, y la gente automática y rápidamente estaba muriendo. Entonces Moisés, desesperado, corre ante Dios y le pregunta, Señor, ¿cómo detengo esta pandemia? Hazte una serpiente de bronce y levanta. Y todo aquel que la viera no se va a morir. Y eso era fácil o era difícil, hermano. Era fácil, era ver la serpiente, ¿verdad? Entonces, Cristo mismo ilustró la salvación con ese ejemplo antiguo testamentario, ¿verdad? De que la persona que tuviera la fe y ver la serpiente no iba a morir físicamente en ese momento. Igualmente hoy en día, Cristo fue levantado en una cruz y todo humano debería de verlo para no morir eternamente separado en el infierno por los siglos de los siglos de Dios. Pero la gente cree que tiene que hacer cosas, ya, lamentablemente. Entonces, eso está en el versículo en 3, 14 y 15. Después sigue el versículo máximo, 16. Ese es el contexto. Vamos al 15. Ahí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. ¿Y cuánto tiempo dura la vida eterna, hermano? Para siempre, para siempre. Entonces, no se ocupa ser un profundo teólogo para entender que la vida eterna es para siempre. 16. el que en él cree no es condenado, pero el que no cree. Ese es el 3:18, ¿verdad? El que en él cree no es condenado. Nosotros hemos creído, ¿verdad? Los que no han creído, ellos sí van a un viaje en primera fila, ¿me entiendes? Hacia el lago que arde con fuego y azufre. Y el último.
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Eso lo dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Y que era necesario que su ministerio fuera disminuyendo y que Cristo fuera levantándose. Y se hace una bonita aplicación en nuestra vida cristiana, que nuestro yo vaya menguando y que Cristo se vaya mostrando en nosotros, ¿verdad? Decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, el modelo perfecto que todo creyente debe tener es Cristo Jesús, ¿verdad? Él enseñó, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él dijo también, vosotros sois la sal de la tierra y además, ¿de qué habla eso, hermano? La luz del mundo, ¿habla de justificación o santificación? Hay que verlo. El hacer habla de santificación. El creer habla de justificación. Entonces hay muchas cosas que hacer que están en la Biblia, pero eso es para creyentes. Los no regenerados necesitan poner la fe en Cristo Jesús. Bien, hemos visto Juan del capítulo 1 al capítulo 3. Ahora en el 4, que es lo que supuestamente voy a predicar ahora. No, por eso no leí la porción de la Biblia, porque dije yo, me voy a emocionar, y puede ser que no, o puede ser que sí. Pero si hay tiempo, vamos a leer. No, si yo voy a predicar hasta que venga la comida. Así que oren para que venga rápido, ¿verdad? Y así no los canso. En el capítulo 4 hay algunos versículos que a mí me llaman la atención, ¿verdad? Son importantes y por eso los traigo por acá, ¿verdad? El 4:6, por ejemplo, dice: Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. O sea que Cristo se cansó. Sí, Él era 100% humano, pero no dejó de ser 100% divino. ¿Entiendes? O sea, tenía dos naturalezas en su vida. Entonces, eso me recuerda que hay una alabanza, que el hermano Gabriel se la sabe. Yo no me la sé, yo así medio le he oído. Sí. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Así. No, ellos están emocionados. ¿Quieren, paramos o seguimos? Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito llenar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. El que está emocionado, pero es que se equivocó. No, pero vamos a darle una segunda oportunidad para que se reivindique. El siguiente versículo que me llamó la atención es de que los judíos y samaritanos no tenían contacto, tenían un odio religioso espiritual, ¿verdad? Pero Cristo Jesús, hermano, me gusta como lo dice un comentarista. Dice la Biblia que a Cristo le era necesario ir a Judea, ¿verdad? Pero él tenía que pasar por Samaria. Lo que hacía el judío típico era que evadía pasar por Samaria para ir a Judea, para subir a Jerusalén. Pero Cristo no, él tenía una cita con una mujer en un pozo a las 12 del mediodía. Y Cristo, para comenzar esa conversación hermosa, le dice esto a la mujer. Vino a una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y hay una alabanza que así se llama. Dice,
Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Muy bien. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esa es una figura de la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que un creyente salvado por gracia jamás va a tener sed en la vida eterna porque ya fue satisfecho para siempre. ¿Bien? Por eso es eterna la salvación. Otro versículo clave es el 14, ya lo leí. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Se da cuenta cómo el Evangelio de Juan casi cada 5 versículos está hablando de vida eterna? O sea, todo creyente ya debe de haber leído mínimamente ese Evangelio. El versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿De qué está hablando este versículo 24? ¿De justificación o santificación? Santificación. El 14 habla de justificación, habla de vida eterna. Aquí habla de vida práctica. Los que tienen vida eterna deberían adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa santificación. Entonces, yo quiero que usted aprenda, cuando lea la Biblia, aprenda a distinguir de qué está hablando este versículo. Si me está diciendo, me está hablando de justificación, de que soy hijo de Dios, o me está mandando a hacer algo, o me está diciendo que no haga algo, ¿verdad? Muy bien. El versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fíjate bien, es interesante que Cristo a ninguna persona le dijo tan claramente que era el Mesías. Pero sí esta mujer desahuciada de la sociedad por su conducta. El Señor vino a salvar gente pecadora, no aquellos que se creían justos, ¿verdad? Los enfermos, los sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, dijo Cristo, sino a... Y esos justos eran los religiosos de ese tiempo que creían que porque tenían una religión ya estaban justificados ante Dios, porque tenían una religión. No.
Nadie se justifica por tener una religión. La justificación es por ejercer la fe sola en Cristo. Mire, y esta mujer, a pesar de su condición, que era muy promiscua, ¿verdad?, o que tenía muchos amigos, ¿verdad?, o que era muy social, o carnavalera, como usted quiera, ¿verdad?, pero esperaba al Mesías. Esperaba al Mesías. Y vamos a ver más adelante también que luego le comparte el evangelio a otra gente y esa gente se convierte. ¿Cómo así? Por la gracia de Dios, hermano. Otra vez, hermano, por favor. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y esta mujer habrá sido salva, hermano. Por supuesto. Si después, lo que dije en la mañana, llena de agradecimiento, va donde sus paisanos y les predica. O sea, eso debería ser un creyente agradecido por su salvación, ¿verdad?, que comparta esa buena noticia de la vida eterna. Luego, en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Fíjate que yo creo que esta mujer ha ganado más personas para Cristo que yo. Y eso me pone triste, ¿sí? ¿Sabe por qué? Dice, y muchos, no dice poco, dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en quién. O sea, creyeron, ejercieron la fe, confiaron en Cristo. ¿Por qué creyeron? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio, o sea, testificaba o predicaba diciendo, me dijo todo lo que he hecho. No solamente eso les dijo a las personas para que se convirtieran, no, ella debe decir, Él es el Mesías, me dijo todo lo que he hecho, y hasta aquí. Y se salvaron. Habían hecho algunas cosas estos samaritanos, hermanos, para salvarse. No, solo creyeron. Es más, le piden que se quede ahí Cristo, y se queda Cristo 2 días, reforzando su fe. Ya eran salvos, ¿entiendes? Y lo más seguro es que les habló después de santificación. Eso es obvio, ¿verdad? Muy bien. Hoy sí, vamos a comenzar el capítulo 4. Al fin. No, todavía no huele a comida, ni café quieren dar ahorita esta gente. ¿O ya? Ah, vaya. Bien, nuestro hermano Gabriel nos va a leer ahí en Juan 4. No se desespere, calmado, Douglas, calmado. Nuestro hermano Gabriel va a leer esa porción. El tema es Jesucristo, la mujer samaritana y el agua de vida eterna. Del 1 al 14. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino la mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo,
de cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Muy bien. Antes de explicarle ese pasaje, o hasta donde pueda llegar, decirle que ahí en la página de YouTube, ahí están todos los sermones de los primeros 3 capítulos, ¿verdad? Ahí están por citas bíblicas para si lo quiere buscar, ¿verdad? El método que yo prefiero para enseñar es ir versículo a versículo. Aquí comenzamos con Juan 1:1 y vamos a ir hasta donde, ¿verdad?, crea conveniente, hasta donde el Señor quiera, pero normalmente así enseñamos en esta iglesia. En la mañana estamos enseñando de la armadura de Dios, y hemos ido a casi 20 conferencias, ¿verdad?, solo de la armadura, ¿verdad? Y todavía nos falta la espada del Espíritu. Entonces, ese es el mejor método, porque a veces la gente cree que uno dedica versículos, pero cuando uno va versículo a versículo, no se pone esa objeción. Muy bien, comencemos con Juan, o una breve introducción al capítulo 4. El enfoque de este capítulo no es tanto la conversión de la mujer, sino la identidad de Cristo como Mesías. Ajá. Vimos que él había hecho una señal, había convertido el agua en vino. Entonces, sí es importante la conversión, el evangelismo, pero la identidad como Mesías es más importante. Y ya vimos ese versículo. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo sé que nuestro método es repetir y repetir para que se nos queden las cosas en la cabecita. Entonces, hermano querido, este capítulo también hace hincapié en el amor y la comprensión que Jesús demuestra hacia las personas. Eso, hermano, es importante, ¿verdad? Hermano, Él ofreció su vida, su sangre en la cruz para salvar, no para condenar. Esa es la mayor expresión de amor que un ser humano puede hacer. Pero la gente no valoramos eso. No valoramos que Cristo Jesús, a Él lo escupieron, lo golpearon, le alaron la barba, le pusieron una corona de espinas, lo latigaron. ¿Qué nos lo hicieron? Por amor a nosotros, hermano, ¿verdad? Por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ese es el legítimo amor. Entonces, el amor de Cristo por la humanidad no tenía límites, pues con amor y compasión se acercó a una mujer desechada por la sociedad. ¿De qué acusaban a Cristo? Que era amigo de publicanos y pecadores. Él vino a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Él no vino a ser servido, sino a servir y a ofrecer su vida en rescate de muchos. Ese es el objetivo, ¿verdad? Que la gente ejerza la fe, se salve y luego comienza su proceso de santificación. Entonces, eso nos lleva rapidito al versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Estamos en el versículo 1, Juan 4:1. Hermano querido, cuando usted vea en los evangelios o en las cartas paulinas la palabra Señor, esta palabra significa amo, dueño, y significa que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Pues cuando el Señor Jesús entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos, los religiosos andaban pendientes de lo que hacía Juan y lo que hacía Cristo. Pero como Juan iba disminuyendo, su mirada se enfocó en que tiene más discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso?
Los religiosos comienzan a sospechar que a Jesucristo lo estaba siguiendo más gente que a Juan el Bautista. Y eso le gustaba a los fariseos, hermano. Que la gente se fuera tras ellos. No, no le gustaba. ¿Me entiende? Se ponían sumamente celosos. El Señor Jesucristo no solo alimentó, predicó y sanó, sino que también hizo discípulos. Exacto. ¿Cómo comenzó? Ya. Yo que comenzaba a calentar. Hermano, ¿cómo es que somos, o sea, en este siglo? Mire, yo nací el siglo pasado y estoy en este siglo. ¿Y cómo es que después de 21 siglos hay gente salva, hermano? Porque Cristo hizo discípulos, ¿verdad? Y esa es la mejor forma en que una iglesia puede crecer, hacer discípulos, ¿verdad? Tomarse el tiempo, sentarse, enseñarle la palabra, alimentarlo espiritualmente y que crezca espiritualmente, que llegue a ser un discípulo que también va a predicar. Entonces, hermano querido, ¿quiénes eran los fariseos? Yo creo que traigo la pregunta por acá. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Eran salvos los fariseos? No, tenían solamente religión, ¿verdad? Fariseos valoraban la ley escrita, el Torá, y la tradición oral que la interpretaba. Enfatizaban la pureza ritual, el sábado y la observancia estricta de los mandamientos. Creían en la resurrección de los muertos, los ángeles y los espíritus. Eran populares entre el pueblo, líderes espirituales y maestros de la ley. Observe bien que los falsos maestros no todo lo que dicen es malo. El falso maestro tiene la habilidad de combinar algo de bueno y ponerle algo de veneno, ¿verdad? Entonces, estos falsos maestros creían cosas buenas, ¿verdad? Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí, ¿verdad? Entonces, porque creían en la resurrección, ¿eran buenos? No, eran simplemente religiosos que le ponían cargas pesadas a la gente para salvar. Y eso les dijo, ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito y ustedes lo hacen 2 veces, más hijos le metían solamente religión, ¿verdad? Así que, hermano Gabriel va a orar por los alimentos porque ya están listos. Me sorprenden cada vez más.